cefálico y en otras patologías, inclusive en anemia de células falciformes, por ejemplo, que fue bastante novedoso. Esto lo veíamos como cómo hacer la técnica con el eco 2D, las diferentes ventanas de insolación, que era lo más importante, y las curvas que vamos a ver de normalidad, de hiperflujo, lo que eran las curvas que sugerían vasoespasmo a través del índice de Lindegar. Ahorita vamos a ver algo más, pues, como más a profundidad de esto. Algunos ejemplos de curvas de paro circulatorio cerebral y como cuáles eran las velocidades medias y lo que, digamos, uno podía medir, que básicamente eran las velocidades pico sistólica, diastólica media, y algunos índices como los índices de resistencia y de pulsatividad. Entonces, digamos, para continuar, vamos a enfocarnos hoy en lo que son los usos clínicos de esta pues, tecnología, hablando principalmente, pues, lo que tenemos acá, los que lo hacemos siempre, pues, como guiándonos por el Doppler ciego. Por cierto, tenemos una paciente que tenemos un Doppler pendiente. Queríamos, ya que vos estabas aquí, si tenías tiempito ahora que acabemos, para mirarlo con el eco 2D, a ver si lo podemos mirar. Pero es que la cadena ya de cuadrar y ahorita pues vamos a hacer un Doppler por una hemorragia subaracnoidea. Entonces, bueno, entrando, digamos, ya para la continuidad con lo de hoy, vamos a tener en cuenta pues que el ultrasonido transcraneano proporciona pues esta imagen en tiempo real, tiene la ventaja de hacerse la cabecera del paciente y nos permite hablar como las condiciones hemodinámicas dentro de las arterias grandes en la base del cerebro, ¿cierto? O sea, uno con esto solamente puede evaluar cómo está el flujo, pues, digamos, de las arterias principales. Uno a través de Doppler, un mensaje grande es que, por ejemplo, no podría detectar vasoespasmo de una circulación muy distal o muy pequeña. Esto tiene una alta sensibilidad para vasos proximales o pues, vasos grandes. Y cada vez, digamos, su uso se expande a diferentes perspectivas. Uno, como decía ahorita, cuando escucha lo del Doppler transcraneano, se imagina de pronto como evaluación de muerte cerebral y evaluación de vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea, que son como los dos usos más masificados, pero resulta que esto tiene aplicación en muchas otras patologías, y a medida que se ha ido aplicando y a medida que la tecnología nos permite tener aparatos como el de acá, pues, digamos, con ondas cada vez más pulidas y que permiten una mejor calidad de señal, se ha ido expandiendo la investigación a otros terrenos, que es la idea de lo que vamos a revisar hoy. Para recordar, esto se llama curva pues, de un Doppler normal, en donde tenemos acá una velocidad, que la arriba es la sistólica, diastólica, la media del aparato nos la da usualmente, y siempre vamos a tener una gráfica pues, por unidad de tiempo, y esas son, digamos, las velocidades y el índice de pulsatividad como las principales mediciones de lo que vamos a hacer y a calcular cuando medimos el Doppler transcraneano. Entonces, es la línea envolvente. ¿La línea envolvente? Sí. No sé, Esas son todas las velocidades. Lo que se hace es mirar la velocidad de todos los glóbulos rojos. Entonces hay glóbulos rojos que andan muy despacio y hay otros que andan muy rápido. Sí, por eso genera el código de diferentes colorcitos. Exacto. En la mayoría de glóbulos rojos están donde estén los colores más amarillo o rojos. Y menos glóbulos rojos hay en donde está azul. La línea envolvente es esta línea blanca que nos marca la velocidad máxima en cada punto del ciclo. Y esa es la que nos interesa, la máxima, no las otras partes del espectro. De hecho, y a esas líneas que se le mira la máxima, la media y la diastólica. Que eso, digamos, los aparatos modernos como este, pues lo hacen automáticamente todo el tiempo, están graficando. Nos quedaba al lado el otro día si en el aparato manual había que hacer la envolvente manual y graficar, pero pues aparentemente también ese otro solo site también la dibuja pues automáticamente. Y basado en esos valores de aquí, pues son los cálculos que este equipo automáticamente nos arrojan el índice y las velocidades. La importancia de esas velocidades es que recuerden que si uno mide la velocidad dentro de un vaso que permanece con un radio constante, pues esa velocidad equivale al flujo que hay en el vaso. Pues si la velocidad es muy baja, usualmente eso se correlaciona con un flujo bajo. Y en condiciones normales, si el vaso no cambia de diámetro, pues si hay más velocidades porque hay más flujo. De pronto eso no es tan cierto si hay una estenosis del vaso o si el vaso está haciendo un vasoespasmo, en donde necesariamente así la velocidad aumentara, pero no necesariamente estaría aumentando el flujo. Pero pues, digamos, ese es como el principio de por qué medir la velocidad tiene sentido y es un subrogado del flujo.
Tengan en cuenta además que cuando uno mide esto, pues digamos, se puede ver afectado por algunas variables inclusive fisiológicas. No solamente más bajo que los hombres, pues, mientras están con su ciclo menstrual, tiende a tener un hematocrito más bajo y eso tiende a generar como velocidades de medición un poquito más altas que los hombres. Y obviamente si uno pues está en condición de fiebre o está hipertenso o tiene alto el CO2, pues lo que va a tender es a tener como patrones de mayor flujo. Entonces tengan en cuenta que siempre las mediciones o los datos que uno obtiene, pues tienen que ponerlos en contexto de a quién se lo está midiendo, por qué y en qué condición fisiológica está pues ese paciente. Y aquí también pues menciona mucho que a través de la edad, digamos, los vasos se van poniendo como más rígidos y van perdiendo cierto nivel de distensibilidad, de complacencia, y que eventualmente puede hacer también que uno mida velocidades diferentes en pacientes jóvenes o en pacientes que están... Pero el cambio de distensibilidad o complacencia de las... Lo aumentaría. Lo que aumenta es la pulsatividad. No tanto la velocidad, sino la pulsatividad. Y además está ese fenómeno de disminución de la velocidad. Sí, que a medida que uno va cumpliendo más años, va disminuyendo la velocidad. Esto, digamos, pues recuerden las ventanas que básicamente la más útil o la principal es la transcraneana, pero pues están las otras para medir la transcervical, digamos, posterior para la circulación de las vertebrales y la basilar, y la transorbitaria para medir el flujo a través de la arteria oftálmica o el flujo en el sifón carótido. Entonces, cuando uno se pone a ver las aplicaciones, pues le he mencionado que el vasoespasmo y la muerte cerebral. Entonces resulta que hay cada vez descripción de más utilidad del Doppler transcraneano. Que le ponga aquí. Mira que yo me estoy viendo aquí, yo la estoy compartiendo full. Y si le pague el internet, ¿ve, Juan Camilo me estaba oyendo? Porque yo estoy aquí en vivo y precisamente para asegurarme va cambiando a medida que... Además dice que la está grabando. Veo que solo me sale pues como tu cámara y como el negro, pues que no me sale en la pantalla. Ahorita sí salía y ya no. Tan raro. Espérate, vuelvo y te la comparto, a ver. Eso. Dejar de compartir, pero estaba compartiendo. Listo, negro, ahora sí, gracias. Tan raro, vale. Entonces vamos a tratar como de ver, pues, como en mayor detalle lo que es la utilidad en vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea y alguna descripción pues, de la utilidad que tiene el trauma craneoencefálico. Sin embargo, vamos a ver también algunas cosas que han sido descritas, como por ejemplo usar el Doppler transcraneano como sonolisis combinado con la trombolisis en un ACV, pues si eso puede tener algún efecto sobre mejoría de la recanalización de los vasos. Hay descripciones de monitoría de embolias, de microembolias cerebrales mediante Doppler que pueden eventualmente cambiar la conducta de manejo de placas cervicales. Se usa también como, hay algunos subrogados que nos pueden hablar de cómo está la circulación colateral de mi paciente en caso de que tenga un accidente cerebrovascular isquémico. Uno puede hacer una evaluación de la autorregulación y la vasoreactividad cerebral mediante mediciones de Doppler transcraneano y pues típicamente también que es, creo que lo hemos mencionado la semana pasada, que son las ondas que nos permiten evaluar los patrones de paro circulatorio, pues que son subrogados a su vez de muerte cerebral, ¿cierto? Ya, Bien. Bien. Seguimos. Entonces, para empezar a hablar pues, de lo que es el Doppler en hemorragia subaracnoidea, pues digamos su principal uso es la evaluación de si el paciente puede o no tener vasoespasmo. Y esto viene, digamos, con una descripción de... Recuerden que el Doppler se empezó a describir clínicamente para usarlo para la década de los 80. En los 90, pues digamos que se amplió como las mediciones que se hacían y demás, pero pues fue ya como en este siglo, pues del 2000 hacia acá,
en donde ha iniciado pues, un uso más masivo y se han hecho como correlaciones con otras pruebas diagnósticas y de las utilidades clínicas que puede tener. Entonces, específicamente, lo que es el embarazo aracnoidea, desde el 2001 tenemos, por ejemplo, este estudio donde se comparó los hallazgos de la angiografía, de la falangiografía en pacientes con hemorragia subaracnoidea y los hallazgos que se obtenían por Doppler, a ver si, digamos, podía hacer una prueba, pues, pues que el Doppler no, pero qué tanto grado de correlación había y si eventualmente la monitoría con Doppler podía hacer un diagnóstico de un vasoespasmo. Entonces, tenemos esta publicación de la AJA desde el 2001 de una corte de pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea y a los que querían evaluar pues que el Doppler les, digamos, pudiera hacer la correlación diagnóstica con los resultados de una angiografía. Esto es una búsqueda pues, retrospectiva de diferentes bases de datos en pacientes que han tenido hemorragia subaracnoidea, que lo hubieran llevado a angiografía y que tuvieran las mediciones del Doppler para hacer, pues, digamos, la correlación de las pruebas diagnósticas. Cuando, digamos, buscaron la bibliografía, se basan en pues, cierto nivel de calidad de los ensayos que querían evaluar, pero toda esta bibliografía es basada en estudios y cohortes pues, de tipo retrospectivo, cohortes de pequeños cantidad de pacientes que reportaban el resultado de la angiografía y el Doppler, digamos, basado en toda recopilación de datos, es que ellos pues, hacen como los estudios de correlación de las pruebas diagnósticas. Y siempre, pues digamos, hacen la salvedad de que esto es válido o la evaluación del vasoespasmo a través de Doppler comparado con la angiografía es válida y aplicable para la arteria cerebral media. Los datos que hay de arteria cerebral anterior y posterior pues son estudios muy pequeños o datos muy escasos en donde uno no puede establecer una correlación entre el Doppler de la arteria cerebral anterior, por ejemplo, y si tiene o no digamos, vasoespasmo en la angiografía. Siempre nos vamos a basar en la arteria cerebral media y además ahorita vamos a ver lo que fue el desarrollo del índice del Lindegard precisamente en relación a eso. Básicamente aquí lo que encontraron es que cuando uno encuentra un Doppler transcraneano en la arteria cerebral media positivo para vasoespasmo, pues es muy posible que efectivamente el paciente tenga el vasoespasmo sin ya hacer una angiografía, o sea, tiene un alto valor predictivo positivo. Pero el valor predictivo negativo no es alto y tener un Doppler, de hecho, sin vasoespasmo, pues no descarta totalmente la entidad. Y de hecho, por eso, digamos, en parte la conducta es que si uno tiene un Doppler pues, normal, en la prueba diagnóstica, si clínicamente el paciente lo amerita, sería llevarlo a la falange. O sea, si la clínica sugiere un compromiso de la circulación y el Doppler es normal, pues digamos, eso no lo descarta completamente. Pero si lo tiene, pues digamos, podemos asumir que evidentemente así es, porque tiene un alto valor predictivo positivo. Para esta cohorte que estudió pues, lo que estamos hablando, dentro de los estudios que ellos analizaron, encontraron que la mayoría de los estudios ponía como punto de corte para definir aumento de la velocidad de la arteria cerebral media, tener pues, una velocidad media mayor a 120 centímetros por segundo. Hay otros estudios menos, pues, pero esta cohorte que revisaron estos 7, pues, uno ponía un punto de corte de 140, otro de 130, pero digamos que en general el 120 es un punto en donde si tiene más de 120 de velocidad media, sugiere la posibilidad de que el paciente está cursando con un vasoespasmo en este contexto clínico de la hemorragia subaracnoidea. Y cuando hacían pues, los estudios angiográficos, la definición de vasoespasmo era que en la angiografía el vaso tuviera una disminución del calibre de 25% PL inicial. Lo que hicieron básicamente fue cruzar una tabla pues, de estas de 2x2 para hablar la sensibilidad y la especificidad, los verdaderos positivos de la angiografía, que iba a ser el gold estándar, con los positivos pues, del Doppler y mirar cuál era pues, el índice de correlación, ¿cierto? Esto lo ha mencionado ahorita, pues que para las otras arterias digamos, la calidad de los datos que encontraron no permite hacer una correlación, es cierto solo para la arteria cerebral media, y si bien es cierto, los estudios que se recopilaron fueron de la calidad, pues digamos eran pues, lo que hay pues, de evidencia hasta ese momento. Entonces, de acuerdo a esto se empezaron a definir lo que son los puntos de corte para positividad de vasoespasmo
mediante Doppler transcraneano. Y esto pues básicamente es lo que hemos dicho ahora, que el alto valor predictivo positivo hace que si uno lo encuentra el Doppler lo tiene, pero si no lo tiene y la clínica lo subiera no puede descartarlo. No lo encuentra, lo puede tener. Sí, entonces tiene un valor predictivo positivo alto. Si uno ve un vasoespasmo por Doppler, el paciente lo tiene si le hiciera una angiografía. Pero si no lo encuentra con el Doppler, y clínicamente hay algunas cosas que sugieran una isquemia vasoespasmo, tener el Doppler normal no lo descarta. Y ese paciente debería ser llevado al estudio angiográfico. Y eso es cierto para la cerebral media. Este grafiquito me parece interesante porque uno tiende a pensar, o por lo menos los que apenas estamos como iniciándonos, uno tendría a pensar que siempre el índice de pulsatilidad se correlaciona como con los resultados malos. O sea, si uno tiene vasoespasmo, lo primero que le da acá es que debería tener un índice de pulsatilidad alto, y no necesariamente. De hecho, esta es una buena imagen, un ejemplo de cómo un paciente le están midiendo aquí en la arteria cerebral media, pues unas velocidades que está el pico, está la velocidad media, y un índice de pulsatilidad normal, digamos que sería una imagen normal, y está un paciente con un patrón de alta resistencia en donde el índice de pulsatilidad se encuentra elevado. Pero si uno se fija, estas velocidades pues ninguna son concluyentes para que el paciente tenga un vasoespasmo. En cambio, si uno mira la arteria izquierda, que es la de acá, si uno mira la de acá, tiene un vasoespasmo. Entonces, ¿qué? ¿Bien o no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo un paciente que, cuando vemos aquí la arteria cerebral media izquierda, tiene una velocidad media de 230. Recuerden que hemos dicho que ya velocidades medias por encima de 120 son indicativas de vasoespasmo. Y como este paciente con una vasoespasmo, las velocidades altísimas, tiene un índice de pulsatilidad muy normal, inclusive bajo. Entonces, el índice de pulsatilidad no debería ser un parámetro para el vasoespasmo o para pensar que el paciente lo tiene. Se define por las velocidades medias y vamos a ver por lo que es el índice de Lindbergh. Esto creo que ya lo hemos mencionado, pues que es muy útil para vasoespasmo proximal, pero no descarta la presencia de un vasoespasmo de ramas pequeñas. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno tiene un vasoespasmo, va a tener aumento de la velocidad de la arteria intracraneana. Pero si midiéramos la velocidad de las arterias extracraneanas, pues como el vasoespasmo se produce adentro de la cabeza, pues digamos la velocidad de la arteria extracraneana debería ser normal. De ahí que salga la utilidad del índice de Lindbergh, que es comparar pues cómo están las velocidades medias adentro y afuera de la órbita craneana. Más o menos es como el principio. Y si uno tuviese vasoespasmo, pues ese índice debería ser cada vez más alto. Si uno tuviera la velocidad de flujo bajita en la arteria extracraneal y en la intracraneal, pues digamos, no tendría por qué aumentarse la relación, porque básicamente sería un hipoflujo general en toda la cabeza. Entonces, de ahí que sale, este de hecho es el estudio original de donde sale lo del índice del Lindbergh, fue publicado en el 89. Básicamente lo que cogieron fue 76 pacientes y les hacían comparación de los hallazgos que encontraban en la angiografía, pues 76 pacientes con hemorragia sobrevenida, y comparaban los hallazgos de la angiografía con las mediciones de Doppler, pues que ellos ya para esa época, si había la publicación inicial, acuérdense que en el 82, pues se llevaba, digamos, algunos años con la tecnología y las mediciones de Doppler para uso clínico. Básicamente buscaron lo que era la definición de vasoespasmo angiográfico en la cerebral media y le medían las velocidades, pues, tanto en la carótida como el vaso extracraneal, la carótida interna, pues como en la cerebral media, para hacer como la correlación de lo que habíamos dicho ahorita. Está la descripción de los pacientes. Tenían pacientes con hemorragias procedentes de diferentes, pues, localizaciones cerebrales, en total 76 pacientes. Esta es la tablita que ellos reportan con las velocidades en la arteria cerebral media, en la arteria carótida interna extracraneal y los índices que encontraban en esos pacientes. Entonces hacen como la tablita de la descripción. Esta es la otra tablita en donde reportan las velocidades que ellos medían,
tanto en la arteria cerebral anterior como en la posterior. Y describen unas cosas bastante interesantes, que esto es que a medida que el sangrado, esto es una clasificación, digamos, como imagenológica de la severidad del vasoespasmo que veían en la angiografía. A mayor número, pues S2, SG3 era mayor vasoespasmo, y esto era un score clínico que tenían los pacientes con la hemorragia subaracnoidea. Básicamente lo que describen aquí es que entre más vasoespasmo, pues empezaban a dar velocidades cada vez más altas, independiente de si la hemorragia era, digamos, clínicamente severa o menos severa. Las velocidades eran algo que tendía a aumentarse a mayor gravedad del vasoespasmo. Y el índice que se medía entre el vaso intracerebral y el del cuello, pues digamos, también a medida que había un vasoespasmo angiográfico mayor, ese índice cada vez se iba también aumentando más. Y de ahí sale una tablita bastante simpática, que es esta de la severidad del vasoespasmo. Recuerden que el 3 y el 2 pues son los vasoespasmos más severos, y las mediciones o los resultados del índice que ellos medían, pues que ya hoy en día lo conocemos como el índice de Lindbergh, y como todos los que tenían un vasoespasmo clínico angiográficamente mayor eran todos los que tenían un índice mayor a 3. Y si ustedes fijan aquí, los que tenían un índice mayor a 6, básicamente eran los que tenían un vasoespasmo mucho más severo. De ahí que empieza a salir pues que el punto de corte para cuando uno mide un índice de Lindbergh, todos los que sean mayores a 3, uno empieza a considerar que pueden tener algún grado de vasoespasmo, leve, moderado o severo, y los que tienen un Lindbergh por encima de 6, pues son los pacientes que tienen el vasoespasmo mucho más severo, y eso se correlaciona pues angiográficamente con los datos que están reportados desde ese entonces. Esa tablita de acá mostró algo bastante simpático, que era que los pacientes generalmente, cuando uno los lleva a angiografía, tienen una asimetría bastante notoria en la arteria cerebral anterior, y muestran cómo los pacientes, independiente de la severidad del vasoespasmo clínico, miren cómo muchos pacientes tienen una asimetría congénita de la arteria cerebral anterior. Entonces, ellos decían que pues, uno no podría saber si una arteria anterior tiene menos flujo porque tenga en el momento un vasoespasmo, o simplemente porque es una arteria más hipoplásica que la del otro lado, porque una gran proporción de personas tienen las arterias cerebrales anteriores asimétricas. Entonces, que esto le quitaba mucha utilidad a hacer el índice midiendo la arteria cerebral anterior, por eso se hacía o se hace con la media. El otro gran mensaje es que el índice de Lindbergh es anormal por encima de 3, y si es mayor a 6, indica un vasoespasmo severo. Posteriormente, desde el 2012 hay unas pautas por digamos, está llamando, profesora de Tomás Isabel Santa Cruz, ¿sí? Que necesitará, me está llamando ahorita, no, la subieron al quinto, ya la mandaban para la casa. Entonces, digamos, hay unas pautas desde el 2012 de lo que es el manejo para la hemorragia subaracnoidea. Digamos, es válida el seguimiento con Doppler transcraneano, hace parte de la monitoría, pues, digamos, fundamental de esos pacientes, y lo reportan el nivel de evidencia que tiene basado en todos los estudios previos, pues, tanto a nivel descriptivo con los riesgos angiográficos como con los resultados clínicos. Y esto, pues, lo he dicho varias veces, es válido solo para arteria cerebral media, básicamente por la mala calidad de los datos de los primeros estudios de descripción angiográfica de las arterias cerebrales anteriores, y por la asimetría que uno puede tener, pues que hace que no sea como clínicamente muy útil para los vasoespasmos la arteria cerebral anterior. Estos son los criterios que uno debe tener en cuenta a la hora de evaluar un Doppler para saber si un paciente tiene o no vasoespasmo. El valor predictivo negativo de tener una velocidad de la arteria cerebral media menor a 120 es pues, muy bueno, o sea, con una seguridad de 94 de cada 100 pacientes que uno les mira, si tienen menos de 120 de velocidad en la cerebral media, pues uno podría decir que no tiene vasoespasmo. Al contrario, el valor predictivo positivo, con una velocidad de más de 200, pues digamos 87 de 100 pacientes que vamos con eso van a tener vasoespasmo. Y hay una clasificación de vasoespasmo leve, moderado o severo,
de acuerdo a si el índice del Lindegard está entre 3, de 3 a 6 y mayor a 6. De 3 a 4,5 es leve, de 4,5 a 6 es moderado y mayor a 6 se considera un marcador de vasoespasmo severo, obviamente haciendo la correlación con la velocidad, si es mayor a 120 o si es mayor a 200, con Lindegard mayor a 6 es un vasoespasmo severo. Obviamente la severidad del vasoespasmo pues condiciona peor los resultados clínicos y aumenta la probabilidad de morir. Entonces, pues digamos, a la hora de evaluar el Doppler transcraneano, estos son los parámetros que nos indican si hay vasoespasmo o no. De hecho, acabamos de hacer un Doppler acá en Puente de una hemorragia subaracnoidea, pues realmente buscando esto no lo tiene. No sé, profe, si algo que usted quiera adicionar ahí en la parte del uso para el vasoespasmo en subaracnoidea. Sí, como es el valor positivo negativo, pues positivo es muy importante. Y como vos dijiste, uno puede, si uno lo encuentra, lo tiene, si uno no lo encuentra, puede que lo tenga y uno no lo encontró. Entonces, en ese sentido, en la práctica, eso se traduce a que uno no se puede quedar con una sola arteria. Si uno mira una arteria, la primera que encuentra tiene 200 de velocidad, listo, se puede quedar con esa. Ya tiene vasoespasmo. Pero si la primera tiene 80, y entonces uno tiene que buscar más, porque a veces uno encuentra varias arterias que se acercan, cuyo flujo se acerca al traductor y que están a 50, 60 milímetros de profundidad, uno no está seguro cuál es la media. Puede que sea la media más otro rama menor o algo, y entonces uno tiene que buscar varias hasta que encuentre todas las que haya presentes y pues, escoger la que tenga la versión más alta, representativa del diagnóstico de los. Bien. Pues digamos, en cuanto a lo de la evaluación del vasoespasmo, creo que habría que empezar, claro, por lo menos un límite de armado a 3 anormal y velocidades, puede decir, velocidades medias, ojo que a veces tiene como no es la velocidad pico, es la velocidad media. Otro detalle, en 2010 las definiciones cambiaron en la literatura de hemorragia hemorroidea, y que desde 2010 para atrás se llamaba vasoespasmo sintomático, ahora se llama isquemia cerebral. Y entonces, desde 2010 para acá, vasoespasmo es un fenómeno paraclínico, solamente radiológico o ultrasonográfico. Y el fenómeno clínico de déficit neurológico se llama isquemia cerebral. Sí, porque uno puede encontrar literatura donde hablan de vasoespasmo angiográfico y vasoespasmo clínico. Pues, supongo que el angiográfico es el que lo ve, pero el paciente no tiene eso. Y vasoespasmo sintomático, además de vasoespasmo, tiene hablando un poquito del uso del Doppler transcraneano en trauma craneoencefálico, vamos a ver cuando uno empieza a revisar esto que las primeras descripciones o lo que está más relacionado a medir el Doppler transcraneano, el trauma craneoencefálico, es como el pronóstico. O sea, empezaron a hacer, pues, digamos, con el boom del Doppler entre los 80, 90, mencionan el Doppler a todo el mundo, a inicios de los 2000, entonces hacen estas comparaciones, ven que es un tipo de diagnóstico de vasoespasmo, pero pues digamos, no solo de hemorragia subaracnoidea, se enfermó paciente neurocrítico. Y en pacientes con trauma craneoencefálico empezaron pues, a ver, digamos, todo el comportamiento del Doppler, así mismo como empezaron a ver la distensión de la vaina del nervio óptico en las imágenes tomográficas, en la resonancia, compararla con el eco. Empezaron a ver cuáles eran los hallazgos y los primeros estudios que uno se encuentra de Doppler transcraneano en trauma craneoencefálico básicamente van enfocados a, digamos, factores pronósticos. Uno encuentra muchas publicaciones que hablan de que los pacientes con trauma craneoencefálico al ingreso al hospital en las primeras 24 horas cuando los evaluaban, si se les encontraban patrones de hipoperfusión, velocidad media menores a 28, esos pacientes, digamos, en un seguimiento a 6 meses tenían una mortalidad hasta del 80%. Entonces, la primera aplicación Doppler transcraneano en un trauma craneoencefálico puede ser, pues, efectivamente, evaluar el factor pronóstico de pacientes que tienen estos hallazgos al ingreso o pacientes que son intervenidos y estos hallazgos de velocidades bajas o de patrón de hipoflujo persisten, son pacientes que van a tener, pues, digamos, una mortalidad aumentada y peores resultados neurológicos en algunos seguimientos a 3 o a 6 meses. Entonces, un uso del Doppler es ver como factor pronóstico. Adicionalmente, pues digamos, empiezan a combinar el problema de hacer mediciones basadas solo en velocidades, es que la velocidad y la medición depende mucho pues, del ángulo con el que uno esté sonando el vaso. Eventualmente uno puede sonar el vaso como por un ladito y medir una velocidad más baja de la que realmente el vaso tiene,
y eso puede llevar pues a confusión o a errores o a mediciones pues equivocadas. La ventaja de trabajar con el índice de pulsatilidad es que así uno incidiera el Doppler del paso, pues, digamos, por un ladito o no totalmente paralelo, pues lo que está midiendo y la relación entre sístole y diástole, pues básicamente sería la misma que si lo evaluara bien en el centro del vaso. Entonces, digamos que el índice de pulsatilidad, cuando uno lo evalúa en un vaso, tiene menos variabilidad que trabajar solo con la velocidad, y eso puede ser, digamos, una ventaja a la hora de hacer mediciones, sobre todo en el contexto pues, de pacientes que llegan al servicio de urgencia o que están últimamente enfermos, que tienen mucha monitoría, que no saben si se va y se mueven, pues digamos sería más práctico medir los índices que las velocidades netas. Pues hay otras descripciones en donde encuentran que tener estos índices por encima de 1.3 pues también digamos se asocia con un buen pronóstico. De todas estas mediciones Doppler han salido, pues esta es como la que uno más encuentra con más frecuencia, diferentes como fórmulas, como ecuaciones que intentan estimar la presión intracraneana a través de la medición, pues bien sea el índice de pulsatividad o la velocidad. Esta es una de las fórmulas, pues digamos que uno se encuentra como con más recurrencia, que es pues esta fórmula midiendo el índice de pulsatividad y aplicando esta fórmula, se supone que esto podría ser una PIC, una presión intracerebral estimada. Y pues digamos, ¿qué utilidad tiene esto? Pues que como todos sabemos, medir la PIC en el escenario no solo de trauma craneoencefálico, sino de cualquier paciente neurocrítico, pues es bastante complejo. Aumenta los riesgos de infecciones, el sangrado y la limitación. Pues siempre dependemos de que el cirujano lo ponga, porque pues, es la única forma de medir una PIC con el gol estándar, que es poner un catéter allá adentro, bien sea en el parénquima o en los ventrículos. Entonces, se han intentado desarrollar, pues digamos, todas estrategias no invasivas que le permitan a uno estimar la PIC, y una de estas sería pues medirla a través de fórmulas y ecuaciones para estimarla con el Doppler. Esta publicación, pues digamos, menciona la fuerte correlación que se ha descrito históricamente entre el índice de pulsatividad y la presión de perfusión cerebral, y cómo a medida que el índice de pulsatividad aumenta, pues la presión de perfusión cerebral pues probablemente se ve más comprometida. Algunos otros estudios, siempre que uno encuentra esto, son estudios de decenas o máximo un centenar de pacientes de grupos de politrauma a los que le han hecho medición. Algunos vamos a ver ahora ensayo clínico aleatorizado comparado. Un uso bien establecido en trauma es el pronóstico. Si entra el paciente tiene hipoflujo y demás, el paciente le va a ir mal, le va a ir peor y tiene más probabilidad de morir. Otro uso es estimar la pica a través de esas fórmulas. O correlacionar el índice de pulsatividad, no solo las velocidades bajitas, sino el índice como tal con malos resultados adversos en el seguimiento. Como pueden ver, 125 pacientes, ahora vamos a ver un estudio de la doctora aquí arroba 100 pacientes, 39 pacientes, en general son estudios pequeños, y el ensayo clínico aleatorizado que tengo ahorita en trauma craneoencefálico es un ensayo en China de 76 pacientes, siempre son como poblaciones pequeñas, en donde claramente no permiten hacer, digamos, una evidencia, pues, 1A, pero pues es, digamos, lo que está escrito y lo que hay hasta el momento. Algunas otras investigaciones han planteado, si ustedes vean aquí, pues una ecuación bastante sencilla de unas variables constantes y basado en la medición del índice de pulsatividad, calcular la PIC. Algunos otros estudios han planteado corregir la fórmula por el hematocrito que tenga el paciente, por el CO2 que tenga el paciente en el momento, por cómo está la presión arterial media y la frecuencia cardíaca. Y pues, digamos, no, aunque hay alguna correlación entre la medición por gol estándar de carácter de la PIC y los cálculos que se hacen con estas fórmulas, pensar que puede reemplazar la medición de un catéter intracerebral por el cálculo de presión intracraneana con estas fórmulas. No sé si hay alguna relación a eso, profesor. Veo que aquí de rutina no lo usamos. ¿Una gráfica de correlación o de concordancia? De esta no. No. De... Las gráficas de correlación son bastante buenas en el sentido de que cuando la PIC medida por invasivo aumenta, la PIC calculada por Doppler también aumenta. Y cuando la otra baja, pues baja también. Entonces la correlación es muy buena, es de orden de 0. Pero esas correlaciones son en ese sentido, en que si una sube,
la otra sube. Pero no es que las mediciones, o sea, uno puede medir como 20, 30, 40 con esta 2, 4, 6. Pero pues, las dos suben, sí, se correlacionan en que suben y bajan. Pero el valor que da, pues no es así. El R2, el R al cuadrado de esas correlaciones, o sea, que tanto puedo reemplazar un valor por el otro, desde los meses a los 6 o sea, 60% de concordancia. Pero me interrumpo y van a hacer las dos cosas paciente 9. Lo que significa un 40% de error o más. Por lo tanto, no se puede reemplazar un valor con el otro, pero la correlación sí nos dice que si yo mido en un paciente una Doppler transcranial y me sugiere que la presión transcranial está elevada, yo le hago una maniobra terapéutica y esa medición ultrasonográfica disminuye, mejora, es probable que el paciente haya mejorado su tipo. Es confiable en ese sentido. Es confiable en la tendencia. Pero el valor absoluto yo no sé si el paciente tenía 20 o 30 o 25 de presión intracranial. Claro, porque queda sin sabor, pues porque la definición es muy estricta en que más de 20, bueno, en algunos casos 22 es hipertensión. Y los que dicen las definiciones de esa técnica es que es como la fiebre. Si un paciente tiene 39 o 40 grados centígrados de fiebre, usted nada mismo. Y bueno, Le trata la infección, le trata la fiebre, le trata lo que sea, pero lo que necesita es que usted normal, que no tenga fiebre. Entonces, ¿para qué necesita el valor si tiene el diagnóstico de fiebre? Eso yo creo que es una exageración de una sobresimplificación. pero no tiene sentido. Pero no es tampoco absurdo. No, de hecho, las últimas guías de CTG, justo en las primeras diapositivas que ponías, recomiendan que a partir de por debajo de 25 de diastólica y por encima del 1,6 de IP, creo que era, tratar. Aunque no tengas una evidencia que te tenga que tratarlo porque es una buena correlación. Estás sugiriendo que efectivamente hay un hipoflujo ahí y entre más IP pues sugiere que la presión de la cabeza es más grande. Bien, es un buen punto. Todo esto surge pues de la que el otro día lo usábamos para mamarle gallo a los neurocirujanos, que es que la medición siempre depende pues, de que digamos, ellos lo hagan, y eso digamos no es solo de acá, sino que la medición de la presión intracraneana, pues si bien es cierto es el gol estándar para medir la PIC, está muy en diferentes publicaciones, pues subrogada a que depende mucho de la escuela donde uno esté, o del hospital, o de la práctica diaria del sitio en el que uno trabaja. Pues esto lo hemos discutido muchas veces y claramente no, aunque es el gol estándar, no es una práctica pues, que esté masificada o que se haga, pues, digamos, sistemáticamente, por lo menos acá en Sudamérica, es más bien raro medir. Eso, digamos, en cuanto a la correlación de los malos resultados, de acuerdo a la velocidad de infoflujo, la posibilidad de hacer mediciones o estimaciones de la PIC mediante Doppler. Y hay otras, digamos, investigaciones o descripciones de lo que es, digamos, el Doppler transcraneano, el trauma craneoencefálico, para hacer, pues, como diagnóstico como tal de lesión secundaria o complicaciones pues, derivadas del trauma. O sea, más que una herramienta diagnóstica, se usa como una herramienta pronóstica o para evaluar, pues, digamos, clínicamente la tendencia, como decíamos ahorita. Este me pareció interesante como un metaanálisis reciente, esto es desde hace 2 años, pues, 2019. Pues los autores son pues, catarís, pues, que digamos, no sé, esos que tanto le reste a la publicación, pero digamos, hicieron un metaanálisis en relación a buscar las publicaciones que hacían de cuál era el papel del Doppler transcraneano en pacientes con trauma craneoencefálico. Finalmente, el tamizaje que hicieron terminaron quedándose con 5 artículos, en los cuales básicamente se habla de lo que mencionamos al principio del pronóstico. En las curvas, cuando uno ve los 5 estudios, pues son estudios pequeños, todos con pacientes que los dividían en aquellos que habían tenido evaluación del Doppler anormal asociado a un trauma craneoencefálico o un trauma craneoencefálico con una evaluación de Doppler normal, pero series de pacientes pues, pequeños. En total aquí tenía 24, 57, 65, 13, pues. Pero digamos que lo que sí son concordantes todos es que si uno le hace un Doppler transcraneano a un paciente con un trauma craneoencefálico y encuentra anormalidades como aumentos del IP o velocidades bajas, pues esos pacientes van a tener pues, complicaciones, peores resultados y un aumento hasta el 9.9 el promedio para mortalidad, pues que puede hablar más como del factor pronóstico que algo que uno puede intervenir. Pues.
No sé si eventualmente basado en eso uno pueda tomar la decisión de acuerdo a la evolución clínica, si uno suspende como maneras terapéuticas o limita, pues como Pero el primer autor es el Busat, tiene ese grupo, este es bien, es Busat, Payán y una doctora Catalina Rack, RACG. Sí, ahí está también. esto, Este estudio muestra este modelo es el de acá. Por ahí está el modelo. un grupo donde intervienen basados en el Doppler. Y pues, es una serie, entonces no lo comparan con nada, al final hacen una especie de comparación, al final del artículo es una especie de comparación informal con la experiencia histórica de ellos mismos, y dicen que les da la impresión de que les va mejor con el Doppler. Dicen, no, pero lo que pasa es que es un estudio en donde le hacen Doppler al paciente apenas llega a urgencias, igual debe creer el Doppler a todos en discusión durante el intracraneal en las siguientes horas. Pero el Doppler le sirvió para manejarlo en las horas en que están en los 6 o 7 horas que estuvieron en el paciente. Y dicen que ese grupo de pacientes llegó a la cirugía de postura del catéter intracardiovenoso en mejor estado que un grupo histórico que tenían, que habían descrito también, en donde no usaban el Doppler. Entonces, es muy subjetivo. Sí, para los pacientes. Sí, es casa, ¿no? Es como para uno decir que es que sí, si uno le, por ejemplo, lo que decía ahorita de que no, si es que lleguen de el Doppler y a todos los que tengan eso, no se les puede hipertónica, por decir algo, y es que eso les va a ir mejor que el otro, pero ese tipo de estudios no está, o sea, ese tipo de evidencia no está. Ahora, uno podría pensar, pues, como que por lógica, que cualquier evaluación que uno tenga es peor que no tener ninguna, para guiar eventualmente alguna estrategia, pero apenas cosas que demostrarles porque a veces la lógica termina siendo peligrosa. Y los estudios en general son estudios y cohortes pequeñas, pues lo que concluyen ellos con este metaanálisis y revisión sistemática, como lo digo, hace 2 años, es que, pues, si bien es cierto, pareciera pues, que el Doppler transcranial puede tener alguna función diagnóstica, sobre todo pronóstica, que sí está como mejor descrita en los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, pues hay que diseñar estudios, pues obviamente, que permitan responder la pregunta de una forma pues, con mayor evidencia en ensayos clínicos aleatorizados, porque pues todas estas muestras pequeñas y demás están llenas de sesgo, que es algo pues como que el profe graficaba ahora con el comentario que nos hacía. Y que básicamente la medición de las velocidades medias, usualmente en estos pacientes bajas, o los índices de pulsatividad altos, pues se correlaciona con que los pacientes con trauma les va peor. Pues. Pero la mayoría de los artículos hablan de la diastólica, más que la media en trauma. Sí, no, con diastólica menores de 30. Como valor de predicción de mal pronóstico y de hipertensión. De hecho, las que mostraba al principio son, sí, la mortalidad era basada en las presiones diastólicas en esa serie de Chang. Hablaban de que el que tenga menos de 28 de diastólica al ingreso, el 80% estaba muerto en 6 meses. Pero sí, curiosamente, la diastólica está acá. Bueno, en trauma craneoencefálico encontré, bueno, hay 2 publicaciones aquí interesantes. Una es esta del 2020, un año después del metaanálisis anterior, que de hecho la traigo porque son pues, investigadores que uno lee y pues, son bastante, digamos, autoridades mundiales. No solamente pues, la autora que arroba en este tema, pero vemos por acá el doctor Jean-Louis Balsan, pues, y por acá está Fabio Tacconi, que son, pues, digamos, investigadores que uno siempre encuentra en otros temas como investigadores top a nivel mundial. Sí, son los mismos. O sea, pero te refiero, uno lee los nombres ahí y uno dice, caramba. Balsan y Kerker, que son 2 grupos distintos y distintos al de Tacconi. Este segundo no lo conozco. Poseguro. Lo que muestran aquí es, digamos, dentro de pues lo puse aquí en el trauma craneoencefálico porque hay algunos pacientes de ese grupo, aunque ellos miran en general todos los pacientes neurocríticos que entraron al hospital Erasmo de Bruselas, toman una cohorte de 100 pacientes, un estudio prospectivo que fue reclutando pacientes que tenían cualquier patología neurocrítica, no razonabilidad, trauma craneoencefálico o algún sangrado intracerebral. Y lo que hicieron fue mirar a cuáles les ponían
el Doppler transcraneano, y ellos le hicieron además la medición con un pupilómetro, pues que eso mide automáticamente como el tamaño basal de la pupila, la reacción a la luz, la velocidad, cuánto demora, y además hace como una evaluación de la pupila mucho más pues, objetiva con un software que lo que uno hace a simple vista mirando con la lamparita. Y lo que pensaban o lo que querían hacer era pues, ver cuál era la correlación de estas técnicas de monitoría no invasiva con relación a la monitoría invasiva de la presión intracraneana para estimar específicamente la PIC, ¿cierto? O sea, qué tan buenas eran estas estrategias no invasivas para correlacionarse con la PIC medida por el gold estándar. Pues obviamente la ventaja de esto pues, es dar evidencia para, sobre todo sitios en los que no se disponga o no sea rutinaria la medición invasiva. Y lo que han encontrado es que no solamente, o sea, no hacer como una medición, o sea, medir la vaina del nervio óptico ya igual a medir la PIC, pues no, sino que entre, digamos, más estrategias de medición allá, o la monitoría multimodal o las diferentes mediciones pueden eventualmente acercarse como más a la medición de la PIC invasiva. Lo que ellos encuentran aquí es que, pues, por ejemplo, combinar la vaina del nervio óptico con la presión intracraneana estimada por fórmula tiene una buena correlación y que eventualmente medir el Doppler transcraneano, el IP y la vaina del nervio óptico, pues digamos también tiene una buena correlación con pacientes con elevación de la PIC. Esos 100 pacientes que ellos reclutaron, pues habían unos con trauma craneoencefálico, habían unos con hemorragia subaracnoidea, habían estos con hematomas intracerebrales, eran pacientes bastante graves, pues, oscilan un rango promedio de 8, y la evaluación de PIC, pues digamos, se mantuvo. Estaban las curvas como de correlación entre la presión intracraneana y la medición de la vaina del nervio óptico, que uno puede ver, digamos, que hay pues, una correlación entre que la PIC se vaya aumentando y que la vaina del nervio óptico también, y usualmente un punto de corte por encima de 5 milímetros habla pues de presión craneana aumentada. Aunque dicen que es muy importante medirla desde el principio y ver si uno en algún momento supera esos 5 milímetros, le habla que la presión aumentó, pero me parece llamativo que hacían un comentario de que cuando se queda como dilatada la vaina del nervio óptico, aun si el paciente es tratado y la presión intracraneana baja medida por un catéter, como que la vaina del nervio óptico se demora más tiempo en volverse otra vez pequeña. Entonces que tiene una buena correlación cuando uno hacía mediciones y se aumentaba, pero que ya después a un pacientes cuando los corregían y ya tenían la PIC medida baja por catéter, esa vaina esa vaina es la vaina del nervio, quedaba como dilatada y tomaba, no había una correlación pues como directa en tiempo real con la disminución de la PIC medida por un catéter. Los otros son, pues esta es la medición de la neuropupilometría, que eso es lo que significa NPI. Este es el índice de pulsatividad y la correlación con la presión intracraneana, y esta pues la presión intracraneana medida por el catéter y la presión intracraneana calculada con una fórmula, que de hecho, pues, a propósito del comentario que hacía ahorita el profe, pues esta sería la gráfica que estamos buscando ahorita. Ahí está la correlación, que es prácticamente una línea recta entre cómo aumenta la presión intracraneana medida y la presión intracraneana calculada. Y eso tenía pues allí las desviaciones estándar y las medidas de correlación, y pues sí mostraba que cuando uno aumentaba la otra también, pero lo que hemos dicho ahora, que los valores no eran necesariamente los mismos. Estas son como las curvas del área bajo la curva para las diferentes mediciones, el índice de pulsatividad, la medición de la vaina del nervio óptico, la medición de la pupila y la PIC estimada, viéndolas cada una por aparte. De hecho, si uno se fija como en estas curvas, pareciera que la que más correlación tiene, pues obviamente la que más correlación tiene es la que se acerque acá, pues pareciera ser la medición estimada en esta serie de la prueba ROBA, de la y demás, pareciera que la mejor correlación la tiene la PIC calculada. O sea, sí, porque el Doppler le permite sacar los datos para poder calcular la PIC. Entonces, digamos, esta es la tablita en donde ellos ponen de todos los pacientes, de los 100, aquí les ponen aparte los 30 de trauma craneoencefálico, los 47 de hemorragia subaracnoidea y los que tuvieron hematomas intracerebrales, cuál combinación de los diferentes métodos no invasivos fue la que tuvo más correlación
con la medición de presión intracraneal por catéter. Entonces lo que plantean aquí es que, pues, si uno pudiese hacer las 4, la pupila, la estimación de la PIC por Doppler, el índice de pulsatividad y la vaina del nervio óptico, en todos los escenarios, tanto en trauma como en hemorragia subaracnoidea, 0,94, y un poquito menos, pues, en hematomas intracerebrales, pues, digamos, tendría un coeficiente de correlación, pues, que es, digamos, bueno, aceptable. Es decir, que si por estos métodos uno estima que el paciente tiene hipertensión intracraneana, pues hay una correlación aquí el 0,91 y el 0,94 en estos escenarios con la medición directa del catéter. Y de hecho en la discusión ellos hacen énfasis en que esto puede llegar a ser muy útil en países donde, pues, de hecho lo ponen ahí como que tienen menos recursos para monitorizar la PIC de forma invasiva. Y llama la atención que esta de acá, por lo menos, la medición de la vaina del nervio óptico. Y esto que no lo hacemos de rutina, pues nosotros medimos como mucho el Doppler, el índice de pulsatividad, pero no lo estamos usando para calcular como la PIC estimada. Y según este reporte de ellos, pues combinar la vaina del nervio óptico con un cálculo de la PIC por Doppler, pues tiene un muy buen coeficiente de correlación, por lo menos en hemorragia subaracnoidea y en trauma de 0,92, 0,94. Y aquí es la vaina del nervio, el índice y el cálculo de la PIC estimada igual de valor. Ahí, hasta ahí sigue siendo solamente vaina del nervio ultrasonido. Sí, porque estos dos se calculan con ultrasonido. No, pero o sea, el ultrasonido está preparado. Y lo que le suma a eso el NPI es un poquitico. Pues la verdad no es mucho, ¿no? Sobre todo en estos de acá. un poquitico le suma. Yo me acuerdo que hemos mencionado el pupilómetro, es como uno de los, como una prueba de alta correlación, por lo menos en esta serie que ellos describen de 100, pues en los índices de correlación no eran. De hecho, fue de las pruebas aisladas la que peor rendimiento tuvo en correlacionarse con la PIC medida. Con la PIC o con el. Este lo comparan aquí. Este es la medición de PIC por catéter adentro, catéter intraparenquimatoso. Y lo comparan con cada prueba, con la vena del nervio óptico, la correlación con la pupilometría, con el IP y con el cálculo por medición de Doppler de la PIC. De hecho, que fue el que en esta serie es el que no hace correlación. Pero el mensaje es que lo que uno ve en esa tabla es que perfectamente las mediciones que hacemos aquí todos los días, pues por lo menos en trauma y en hemorragia subaracnoidea, pues tienen una buena correlación con aumento de la presión intracraneal, que eventualmente es algo que podemos darle utilidad diaria, sobre todo que aquí no medimos usualmente de forma invasiva. Pero hay que mirar, si quieres, pues verifica más tarde, o si quieres una vez, la ecuación que utiliza este grupo ya no va para calcular la presión intracraneal a partir de Doppler, que no es la misma que lo que intentaste, si no desarrolló el grupo sónica en cambio. Es la que la adiciona el CO2, el hematocrito y demás. No, o sea, no es la sencillita que yo puse al principio, no, pero es que no está en el No, pero artículo. Dice que está en el apéndice suplementario. Pero eso es solo con Doppler. También usa que la velocidad y La velocidad sistémica, la presión arterial, y los valores del Doppler, no me acuerdo si de un día histórica y medio o. Podemos buscar el apéndice suplementario porque eso se puede calcular aquí fácilmente. Y de la referencia, ellos dan una referencia y ya creo que sea sósnica. Sósnica de los libros, ¿no? Pues estaba en uno de esos artículos mostrados, pero no la tienen. Marek Sósnica es un ingeniero polaco que se está trabajando en Cambridge. Es un marca doctorado y allá se quedó y ahora se trata de. Sí, Luis. El Big Data. Es uno de los que seguramente los conocemos de la circulación cerebral en el mundo. Yo 30 años publicando por esto. Sí. Y fue profesor. Todos tienen que ver con qué hago. La verdad es que todos tienen que ver con este tema. Aquí hago en la cara bonita. No, es la que está en este momento en el pero antes de que hago por mí que trabajar.
Bueno, ellos dejan, digamos, como conclusión que en este estudio lo que ellos vieron haciendo esta corte de 100 pacientes y comparando métodos no invasivos con mediciones invasivas para estimar la presión intracraneana, incluyendo pacientes de trauma, tanto la medición de transcraneano como la pupilometría como la medición de la vaina del bióptico tienen una correlación pues, con el método invasivo, pero digamos la mejor correlación se vio es cuando se combinan las diferentes mediciones, que es algo que pues, podemos hacer aquí a diario con el Doppler y con la ecografía del bióptico. Me pareció bastante simpático traerlo. Y en relación a trauma craneoencefálico, como para ir mirando otra perspectiva, este me parece interesante, que es un estudio que realizó en China, esto es publicado el año pasado, en agosto del 2021, en donde cogieron pacientes que a la semana, pues digamos, para ver algunas cosas de la evolución o la correlación con la medición de la presión intracraneal. Entonces, pues sabemos que la PIC tiene correlación con algunas mediciones no invasivas como la vaina del nervio óptico y el índice de pulsatividad. Pero lo que mencionábamos ahora, no siempre son sincrónicos los cambios medidos con lo que uno puede ver por estos métodos. Eventualmente uno puede ver una vaina muy grande, el paciente está en hipertensión intracraneana y tratarlo, pero la vaina queda grande aunque la presión realmente ya haya bajado. Entonces, pues, digamos, eso limita su uso. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron problema número uno del estudio, pues que una corte retrospectiva, o sea, revisaron como pacientes que habían tenido y cogieron 68 pacientes que pues, cumplían con estos criterios que dice aquí, pues que hubieran ingresado por trauma craneoencefálico en menos de 4 horas a la institución y que hubieran sido llevados a craneectomía y les hubieran dejado un catéter de medición intraparenquimatoso de PIC. Y les hacían medición tanto de la vaina del nervio óptico como Doppler transcraneal. Y llamativamente pues les dejaban esa monitoría allí, inclusive hasta por más de 7 días, porque le hacían un seguimiento además se iban a tener ahí 7 días o más el catéter de medición intracraneal. Los pacientes de ACV isquémico hemorrágico que tuvieran masas, que tuvieran prótesis vascular del cuello, todos fueron excluidos, o sea, se centraron en pacientes solamente de trauma craneoencefálico y craneectomizados, que creo que alguna vez nos preguntamos aquí, pero estamos viendo un Doppler del 9 que tiene pues, una craneectomía grandota, que tan válida medir el Doppler en una craneectomía, pues que digamos eso le va a alterar el huevo de presiones si tuviera realmente el cráneo ahí, si eso pudiera falsear la medición. Entonces yo encuentro cosas, pues en esta corte pequeña, pero pues digamos como interesantes. Entonces los pacientes tenían que haber sido craneectomizados y tener el catéter de monitoreo invasivo. La definición que tenía pues era que tuviera más de 20 milímetros de mercurio para hacer hipertensión endocraniana. Y a esos pacientes obviamente tenían que tratarlos de inmediato, les con cualquier estrategia según los protocolos para bajar la presión intracraneal, sedarlo más, hiperventilarlo un poco, ponerles una sedación más profunda, etcétera, etcétera. Bolos de hipertónica. Y lo que buscaban era mantener los objetivos pues, de una PIC menor a 20 y una presión de perfusión normal, que pues, para ellos fue los valores usuales de 60 a 30 milímetros de mercurio. Y habían 3 ecografistas que tenían una experiencia bastante, pues mínimo de 5 años allí, que todos los días les iban a hacer medición del Doppler y de la vaina del nervio óptico, para luego hacer pues, una comparación con los datos de una vez al día, o si el paciente llegaba a tener alguna sintomatología o expresó algo, le hacía como una medición extra. El punto de corte que tomaron ellos para la vaina del nervio óptico fue 5 milímetros, y consideraban que más de ahí era pues ya hipertensión endocraniana. Esta es como la gráfica de dispersión pues, lineal que hay de la vaina del nervio óptico por la PIC y del índice de pulsatividad, que es digamos menos marcado que la vaina. Y lo que ellos encuentran es que pues, entre estas dos medidas, la vaina del nervio óptico tuvo una muy buena correlación con aumentos de la PIC, o sea, cuando medían PICs mayores a 20, el paciente tenía una vaina mayor a 5 milímetros. Pero, digamos, la correlación con el índice de pulsatividad, sí, al principio no era tan marcada, pero pues, llama la atención que dice que después del día 6 y 7, en estos pacientes craneectomizados,
sí había una correlación entre tener un IP mayor a 1.2, que era el punto de corte que ellos daban, y tener una PIC mayor a 20. No me quedó muy clara, pues, como por qué en los primeros 2 o 3 días, cuando antes de estar más hinchado, se correlaciona menos, y luego el día 6 o 7 sí encuentra una correlación mayor con las mediciones. Pero entonces, digamos, porque tampoco pues lo explican, eso lo escriben ahí, pero en la discusión tampoco como que hay mucho énfasis. Estas son como las gráficas de correlación separadas entre lo que era la medición de la PIC, que es por el catéter, la correlación con un IP mayor a 1.2, una correlación más bien malita. Esta es la correlación con la vaina del nervio óptico mayor a 5 milímetros. Y llamativamente cuando se combinan las dos y está la vaina mayor a 5 y el IP por encima de 2, pues tiene una correlación pues, que para ese trabajo por lo menos es bastante buena, entre la correlación de tener esas dos mediciones elevadas y una PIC medida mayor a 20 milímetros de mercurio. No, tío, la circularidad tan bajito, ¿no? Es casi normal, o normal. Sí, pero se puede. Pues creo que todos están en 1.3 o 1.4, punto de corte para ver Ese fue el que yo usaba. No sé si eso eventualmente puede afectar. Yo al principio no encontraba. Bueno, pero seguramente 1.3 tiene más especificidad, pero menos y si es llamativa, pues lo que ellos describen en estos pacientes craneotomizados servidos una semana, la buena correlación que existe entre una PIC mayor a 20 y tener altas las dos mediciones. Una vaina de más de 5 y eso es con toda la nueva edad, eso es el día 6 o el día 2 o no. No, eso es como en general, con toda la rueda. Y la combinación de tener las dos pruebas positivas, la correlación que hacen con las mediciones del catéter. Entonces, pues, digamos, lo que concluyen o el mensaje que dejan es que correlacionar las dos medidas, digamos, permite una buena predicción de lo que es la presión intracraneana elevada. Y cada una tiene una correlación, es mucho peor la del Doppler, la del PI, pero pues cuando las dos están altas, en un paciente con trauma encefálico después de cirugía, tener más de 5 de vaina y más de 1 o 2 de IP, mencionan ellos sobre todo después del día 6, que es un indicativo de presión intracraneana. Y es que pues, no hay muchos estudios como que uno vea que específicamente coja una población craneotomizada y lo transcribe, porque alguna vez nos preguntamos aquí con el muchacho, y pues según esto, pues la correlación existe. De hecho, él tenía unos índices de 4 y una vaina de medicina que fue subiendo hasta 6. No la hemos vuelto a medir, ¿no? Porque en ese tiempo siempre estuvo muy dormida. Tenía simpatía ver si eso le ha bajado ahora que está más despierto. Solo que mediendo, pues, ya es más difícil porque él mantiene ahí moviéndose y jugando, pues, la medida va a ser falseada. En esta publicación mencionan que algo que seguramente se viene en el futuro es esta como aplicación robótica a las mediciones, en donde ponen un casco, pues no porque le tapan la cara al participante, porque esto es un voluntario, pues, en donde hay un casco que continuamente está midiendo la velocidad, y tiene también como un dispositivo que mide la pupila y la reactividad pupilar, y que eventualmente estos dispositivos en medición continua van a, pues, esto lo hemos discutido mucho, que todos los datos van a ser aplicados por posiblemente inteligencia artificial o la noción de esos datos va a dar más luces acerca de la utilidad no solo pronóstica, sino que pueda tener esto en el manejo. No es probable si de trauma craneoencefálico quiere usted adicionar algo en cuanto al otro. Es muy buena correlación para más pronóstico cuando está alterado el ingreso. Puede usarse para medir la PIC con las diferentes fórmulas que hay. Vemos que hay correlación combinándolo con la vaina del nervio óptico en estimar una PIC alta, pero pues como protocolos de manejo diseñados en que uno mida con el Doppler y de acuerdo a eso aplica una estrategia de manejo para ver si mejoramos los resultados, pero no es algo que esté descrito. Sí, vamos. Los latinoamericanos tenemos la posibilidad de hacer ese estudio, pero no lo hemos hecho. Entonces hay que ir pensando muy bien, porque algo que tenga validez todavía compararlo con el comparador duro. Y el comparador no puede ser PIC,
precisamente porque están otros en Latinoamérica, están aquí. Pues no sé cómo se diseñó un estudio para validar esta tecnología en los insertos. No sé si es que le pongo lo que he hecho yo ahorita, como usted me ha dejado ahorita, ver la experiencia de los resultados de lo que hasta ahora y aplicar un protocolo basado en esta medición y ver si mejora el resultado. A ver, así como grande, las principales usos del Doppler son como este que mencionamos, el vasoespasmo, la hemorragia, el trauma, estas cosas que acabamos de ver. Y hay otros, digamos, usos como cada vez más emergentes o más nuevos o algunos inclusive en el proceso de investigación que uno puede encontrar para usar las imágenes de Doppler. Este me pareció bastante llamativo, pues, de hecho lo mencionan en la literatura como sonotrombolisis y el uso de lo que es el Doppler transcraneano en pacientes que tienen pues un ACV isquémico o enfermedad aterosclerótica cerebral. Uno, digamos, evaluando pues el flujo de las arterias, eventualmente podría detectar la ausencia de flujo en una arteria como un marcador, por ejemplo, de que o hay una obstrucción, o en un paciente que tuvo una ACV y lo trombolizó, uno podría eventualmente dar un seguimiento del flujo que hay detrás de la arteria como para ver si está recanalizando. Ahora, eso obviamente uno le puede imaginar, pues es probablemente tedioso estar ahí hasta la compañía que está en medio de una trombolisis en un servicio de urgencia. No, pero es que esos casos los siento, existen desde la época, pero no tan sofisticados. O sea, es una banda que sostiene. Uno le mete el traductor ahí. Y es un traductor más chiquito, ¿Usted entiende eso? Lo malo es que cuando el paciente se mueve, pues eso se desplaza. Se daña un poco del procedimiento. Estos son buenos para pacientes pues, muy sedados o inconscientes o anestesiados. Pues digamos, esto obviamente no es que va a reemplazar una tomografía o una angiotac para hacer un diagnóstico de una obstrucción aguda, pero evaluando estas obstrucciones y evaluando los flujos de los pacientes que reperfunden o que llevan a trombolisis, han hecho unas descripciones llamativas de, por ejemplo, lo que es un patrón de unos hallazgos que se pueden tener en el Doppler y que pueden sugerir estenosis de un vaso. Entonces, pues dice que pues, si uno hiciera mediciones de cierto vaso, uno podría detectar diagnósticos, podría detectar obstrucciones y placas mayores al 50%, sin encontrar estas diferentes alteraciones en el flujo, sin encontrar flujo turbulento, disminución de la velocidad distal al vaso, pero aumento de la velocidad como proximal a la posible obstrucción, pero no como, pues no sé, yo leo eso y me parece como utilidades muy finas que, digamos, dentro de la práctica clínica diaria, pues esto no espera que tenga mucho impacto, que alguien se vaya a poner a hacer diagnósticos de fluctuaciones de placas desde la arteria intracerebral y el Doppler. Pues. Es más como usos que están descritos dentro de la exploración de la emergencia del Doppler, miremos todo. De hecho, por ahí un artículo de la doctora Roa que se llama que el Doppler es el estetoscopio de la circulación cerebral, una cosa así, el Doppler es el estetoscopio del cerebro, una publicación como el 2018, creo. Y en relación precisamente a eso, pues se han puesto a explorar muchas cosas, pero pues hay unas que uno dice, pues, que esto no, o sea, nadie va a dejar un angiotaco por ponerse a evaluar una arteria cerebral media con un Doppler. Pero pues sí, eventualmente son cosas que uno podría detectar. Oclusiones del sifón, oclusiones de las arterias, digamos, más grandes. Uno podría evaluar la circulación colateral que tiene un paciente viendo estos patrones de flujo que describen aquí. En pacientes que tienen, bueno, esto sí, digamos, tiene una utilidad clínica, pues que me pareció, pues digamos, chévere y la traje, que los pacientes que han tenido una ACV y los llevan a trombolisis, uno podría hacer esa medición y según pues, se hace con cierta frecuencia del TB score, que es básicamente como hacer una medición del patrón de flujo por Doppler, y de acuerdo a lo que se vea, pues digamos eso le da una puntuación de qué tanto recanalizó el vaso. Y de hecho están diferentes guías de criterios de reperfusión. Llega el paciente con el ACV, uno
lo tromboliza, pues tiene obviamente una imagen basal, y después de la trombolisis va viendo, digamos, cuál es el espectro del flujo que hay, graduándose de 0 a 5, pues 0 es que no hay nada de flujo y 5 es que hay un flujo bastante cercano a lo normal, y eso es una clasificación como de reperfusión cerebral. Después de la trombolisis que se puede hacer por Doppler transcraneal, hablando pues de todos los diferentes usos que puede llegar a tener. Y en relación a eso de la sonotrombolisis, pues me parece bastante llamativo, pues no es algo que se haga de rutina, no sé si es por estos resultados, creería que sí, pues uno encuentra como esta publicación en relación a lo que es una revisión sistemática de los ensayos aleatorizados en relación a la sonotrombolisis. Como el resumen, ¿qué es eso? Es como el Doppler pues usa ondas de ultrasonido. Y esas ondas de ultrasonido pues son ondas mecánicas que se transmiten por un medio. Entonces, si uno tiene una placa que está obstruyendo un vaso, pues digamos, tiene un sentido físico ponerle ultrasonido, que son ondas mecánicas, y cuando aplica el RTPA, pues digamos, si encima le ponen la onda de ultrasonido, en teoría, pues esa, como por decirlo de alguna forma, vibración, podría hacer que la placa se deslice más. Y eso, bueno, sí, el trombo que se formó, pues con el RTPA, más la vibración se deslice más, y eso pues suena bastante gracioso, pero algo que se ha estudiado. Hay por acá 4 estudios a principios de los años 2000, obviamente con una cantidad de pacientes pequeños, pero pues que usaban el Doppler transcraneano con color. Usualmente el transductor que usamos usualmente es el de 2 MHz, con este poder, y pues en modo Doppler pulsado, y ponían ahí 1 hora el Doppler en el vaso. Eso suena pues como hasta gracioso. Este por ejemplo lo ponía 2 horas ahí, el otro ponía 1 hora y media, y el chiste del estudio era que ponían, hacían la trombolisis y ponían ahí, no sé si con un casco o qué, pero insonar el vaso ahí, 1 hora o 2 horas, con la intención de mejorar los resultados de recanalización. De hecho, cuando uno mira este metaanálisis, pues se da cuenta que, bueno, usar el Doppler transcraneal más la trombolisis. Aquí hay un estudio de caso, pues siempre el comparador es ponerle las dos cosas versus otro grupo al que le hacían solo la trombolisis normal. Y llama la atención, pues, los resultados que describen, por ejemplo, si uno ve resultados de recanalización completa, en todos los estudios, pues, digamos, el porcentaje de recanalización es mayor en el grupo de pacientes que recibe el RTPA más la insolación por Doppler transcraneano. Este, por ejemplo, es bastante simpático, 67% versus 33%, recanalización completa, y cuando lo mezcla con recanalización parcial, también 45, los de la intervención versus 21, 58 versus 22. Uno diría, bueno, pues hay que insolar a todo el que lo trombolice, pero por acá cuando reportan estos resultados, estos son como las complicaciones hemorrágicas, asintomáticas y sintomáticas, pues llamativamente los pacientes que son insonados tienen un porcentaje de sangrados, bien sea asintomáticos o asintomáticos, mucho mayor que a los que son de la trombolisis. Esto, la verdad, yo nunca había escuchado eso, pero revisando me pareció bastante pues, llamativo. Como si recanalizaban más poniendo las ondas de ultrasonido, pero sangraban más. Entonces, asumo que es por eso que uno hoy en día no ve eso. No, profe, pues aquí se centra básicamente. Este metaanálisis, prácticamente que revisa, habría que revisar cada ensayo, pues la verdad no lo dice. Porque esto reporta es los índices de recanalización y las complicaciones hemorrágicas. Sí, hizo mucha bulla cuando salió. Sí, son 2002, 2003, 2004. No teníamos ecografía, y después quedamos en que no había un beneficio clínico real. Los que le hacían trombolisis les ponían ahí sonógrafo una hora. Sí, cuando nosotros hicimos el curso hablaron de eso, pero también hubo resultados que mostraron que tenían incremento de la incidencia de la. Sí, entonces está mostrando que se recanaliza más, pero esta acá son los sangrados intracerebrales asintomáticos y sintomáticos, que pues claramente son mayores también en el grupo de las personas que le ponen un uso. Yo creo que sí, me parece muy de Almería, ellos utilizan el Doppler
en ACV, ¿no? Pero para diagnóstico. Para diagnóstico y para seguimiento después de la... Ahorita Pero no para desarrollo. sí, ahorita lo mencionábamos, que está escrito para el porcentaje de recurrencia, y de hecho está este índice del TIBI score que mide por Doppler la cantidad de flujo en el paso que trombolizan para ver si es canalizó o no. Sí, supongo que eso es que te protege. Y se demora nada, 3 minutos, súper rápido. O sea, no modifica nada, digamos, el curso del tratamiento. La práctica es más. Entonces, bueno, esta sonografía fue bastante llamativa. Aquí mencionaba que la evidencia pues, sugería que aumentaba obviamente las tasas de recanalización, pero pues con la subsecuente complicación. Yo supongo que entró eso ya hoy en día es una nueva publicación, eso es de principios del 2000, pero de ahí para acá no hay explicación relacionada a eso, más como algo anecdótico. El uso en anemia drepanocítica este también fue algo bastante inesperado, pero cuando uno revisa esto se da cuenta que el Doppler transcraneano tiene un uso bastante importante, sobre todo en población infantil y adolescente, en pacientes que tienen anemia drepanocítica. Y recurrentemente, cuando uno revisa en toda parte donde le meten esto como un uso actual, que es válido, aunque pues, digamos, para fines de la unidad de cuidado intensivo de pacientes adultos, no es como muy relevante en nuestra práctica clínica, pero sí me pareció interesante traerlo para todos los que están participando de la revisión, que es que cuando uno tiene drepanocitosis, pues obviamente tiene un riesgo alto, sobre todo en la población infantil, si se deshidrata o si la cantidad de hemoglobina S que alcanza mayor al 30%, puede hacer eventos oclusivos a nivel cerebral, hacer isquemias silentes, hacer infartos sintomáticos, y digamos todo ese compromiso pues eventualmente puede llevar a un deterioro cognitivo o pues, bueno, una ACV grande con la limitación subsecuente. Entonces está, digamos, avalado inclusive por las sociedades de hematología y los lineamientos actuales, que los pacientes, sobre todo niños, se les debe hacer un tamizaje una vez al año con Doppler transcraneano, y si tienen velocidades medias en la arteria cerebral media mayor a 200, esos pacientes deben entrar a un protocolo de seguimiento de transfusión por lo menos una vez al mes, garantizando que tengan en la medición menos del 30% de hemoglobina S con las transfusiones. Y eso ha demostrado en el estudio STOP y el STOP 2 una disminución, mencionan aquí, hasta del 92% del riesgo de que el paciente sufra una ACV. Y de hecho, en el estudio STOP 1 encontraron pues, que a los que transfundían no les daban, a los que no transfundían sí les daban, y luego hicieron otro estudio que fue en STOP 2, en el que cogían a los pacientes y los dejaban de transfundir a ver qué pasaba, y tuvieron que parar el estudio porque cuando los dejaban de transfundir, si persistían con la velocidad de 200, se empezaban a tener infarto. De hecho, no sabía, yo de pediatría no sé mucho, ya he ido olvidando, pero en las guías mencionan que efectivamente estos son las guías de hematología preamericanas, tanto para niños como adultos, que los pacientes con talasemia o drepanocitosis SS hasta los 16 años hay que hacerle un seguimiento de Doppler transcraneano y de acuerdo a eso transfundirlo, o si está en un sitio pues, de muy bajos recursos donde no es disponible transfusión, tratarlo con altas dosis de hidroxiuria pues, para prevenir el desarrollo de infartos. Me pareció pues, digamos, un uso bastante curioso. Algo que se relaciona. Esto es intentado reproducir en adultos, pero no tiene los mismos resultados. Aplican en el de Aquí tiene una población importante, pero con esta cosa. es muy común en la población de acá ver pacientes con talasemia y con drepanocitosis, no sé, en otros tipos que mucha población aparece en el Pacífico y se ve con mucha frecuencia con estos. Y nuestro neurólogo pediatra sí, es una indicación. Claro. Esto es otro, digamos, uso que se ha estado describiendo, llegaste cuando hemos hablado del uso más grande, que era el vasoespasmo y el encefálico. Ahora estamos con la parte de otros usos que le daba el Doppler, más por conocimiento que porque lo vayamos a hacer en la UCI, aunque esto eventualmente podría tener alguna aplicación. A través de la evaluación del Doppler uno puede detectar microémbolos de placas de ateroma que generan digamos, en la evaluación o en el espectro estas imágenes
como estas rayitas con turbulencia o esa, sí, como ese espectro allí de una rayita turbulenta, se supone que eso es un émbolo de colesterol de una placa pasando a través del vaso que uno está evaluando. Ahora una podría pensar, bueno, eso qué utilidad tiene, uno va a poner ahí a mirar quién emboliza pues, pedacitos con la cerebral media. Pero estos hallazgos los han denominado pues, como estos hits, pues, que son esas imágenes de transistores de alta intensidad, y tienen alguna, bueno, este es otro ejemplo con otra imagen, pues, pueden tener eventualmente alguna utilidad clínica, detectando émbolos en pacientes que tengan pues, algún grado de estenosis documentada o alguna arritmia pues, con capacidad cardioembólica. Entonces, algunos estudios, pues, por ejemplo, mencionan que en pacientes que tengan estenosis carotídea del 50%, que son placas a las que usualmente no se le hace nada, tener un Doppler transcraniano positivo para esas microembolias, se ha evaluado la utilidad de una antiagregación dual, por ejemplo, en este caso, en este estudio CARES, que es de darles clopidogrel y aspirina versus aspirina sola, y a los pacientes que tenían estenosis de más del 50% documentada y se les veía en el Doppler microembolias, pues tenían menos eventos isquémicos los que recibían la antiagregación. Bueno, me parece bastante como llamativo. Este es otro ejemplo del uso que le he dado a esto, que es que en pacientes que tengan, por ejemplo, placas de más del 70% de la carótida, digamos, hacerle una evaluación que detecte microembolias, pues, digamos, el riesgo de que vayan a tener una ACV está alto, que debería hacer pensar y considerar la posibilidad de intervenir la placa. Pensaba esta vez en el señor que estuvimos ahí en la cama 5, que tenía 2 ACV del mismo lado, como en una semana, y una placa del 50% de la carótida. Solamente una placa del 50%, pues, pensaría que no hay que darle nada. Pero con esos eventos recurrentes, entonces, por ejemplo, entre el grupo de pacientes que se le ve microembolia en un Doppler, porque requeriría intervención. Ahora, eso, digamos, en nuestra práctica diaria, la evidencia de eso no es como muy masiva, por eso no hay ensayos clínicos aleatorios que hagan que esto sea como una conducta ampliamente establecida en las guías, pero que me parece también interesante como el uso que le han dado, por lo menos en estos estudios que son, pues, a priori uno mira ahí bien diseñados, pues son hallazgos llamativos. Por cierto, ese señor profe lo vieron y como tiene la placa y le han dado a hacer, le iban a poner un stent carotídeo. Pero yo creo que y a una placa del 50%. Pero pues claramente eso está produciendo problemas. Este sí es un uso muy, pues, muy conocido del Doppler, que es básicamente ver los patrones de paro circulatorio. Lo habíamos visto en la sesión anterior, que es básicamente ver cómo a medida que hay una neurolesión muy severa, la presión intracraneal va subiendo y va haciendo que cambie el patrón normal a un patrón, pues, de picos sistólicos, en diástole, pues, el flujo llega a cero y eventualmente la presión va a subir tanto que en diástole vamos a tener inclusive un flujo reflejo, todo lo que son esas ondas reverberantes o los patrones de pico sistólico, que son patrones de paro circulatorio y que, pues, digamos, sirven para eventualmente hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Que este, pues, es un uso que está ampliamente documentado, pues, del Doppler. Una salvedad con esto, tener en cuenta siempre que idealmente cuando un paciente llegue con un neurotrauma severo o una neurolesión severa, sería importante darle un Doppler de entrada para saber si el tipo tiene ventana y qué tipo de flujo se le ve. Porque eventualmente, si ya está muy avanzado, puede que uno busque y no encuentre y queda uno con la duda si es que no tiene ventana para verle o si es que tenía flujo y ya le desapareció. Entonces, de entrada, un paciente así neurológico debería, si piensa monitorizarlo, cuando debería hacer una imagen de entrada. Esto lo hemos mencionado, pero en una evaluación anterior, en una sesión donde hemos hablado de la monitoría multimodal, que es como a través del Doppler uno también puede evaluar la vasoreactividad o la autorregulación cerebral. En pacientes que tienen trauma encefálico, en pacientes que están neurológicos, que uno quiere ver, digamos, qué tan capaz son de mantener su autorregulación cerebral. Esta curvita es que en condiciones normales, pues el cerebro tiene, si esta de acá fuera la presión sería sistémica, y este sería el flujo cerebral,
hay un rango muy amplio que va más o menos desde 50 milímetros de mercurio de presión arterial media hasta 150 de media, en donde por más que aumente la presión arterial sistémica, pues el flujo sanguíneo cerebral permanece estable, y eso debería pasar en condiciones normales. Pero pues si uno tiene algún neurotrauma o si uno tiene un tromboembólico severo, pues eventualmente esa curva se puede correr hacia un lado o hacia otro y presentar aumento del flujo sanguíneo cerebral ante pues, subidas menores de la presión arterial sistémica, y eso puede llevar a edema cerebral, empeoramiento pues, de la condición clínica del paciente. Y usando el Doppler uno podría calcular o ver la curva de autorregulación que un paciente tiene, y de acuerdo a eso pues tratar como individualizadamente un paciente como por ejemplo de un traumatismo craneoencefálico. Porque si tiene por ejemplo esta curva de autorregulación corrida hacia acá y yo lo hipertenso, pensando en ofrecerle una mejor perfusión cerebral y demás, y el tipo justo tiene autorregulación aquí en 100 de media, y yo le meto 110 de media punta norepinefrina, lo que va a lograr es que aumente tanto el flujo que le eche más la cabeza y le empeore la hipertensión endocranial. Ese es como uno de los, como siendo gráfico, el referencia como a el cambio en el flujo, pero en respuesta no a la presión, sino al CO2, que es algo que uno también podría mirar, pero pues, la utilidad clínica es menor. Uno de estos lo podría hacer una prueba en un paciente que esté despierto, le podría poner unos manguitos en las muñecas y ver cómo se comporta el flujo cerebral, y eventualmente cuando lo suelte ver cómo cambia, o en un paciente grave intubado además, pues yo lo medí en las muñecas y en los pies, ¿no? Se necesita un territorio muy grande para que la reproducción tenga un efecto sobre el. Lo leí en las manos y en los muslos. Pero igual en pacientes sanos, ¿no? Y en pacientes enfermos que no tenga quieto, uno puede hacer una prueba de inducir hipertensión paulatina con norepinefrina y medir la velocidad o el flujo nacional media con 80 de media, 90 de media sistémica, así no va a ser una prueba. De hecho, un día lo hicimos en un paciente que estaba muy hipertenso y le estamos haciendo el Doppler, y a medida que le fuimos poniendo el nitrocruciate, le fuimos bajando la media, íbamos tomando los datos del Doppler y del flujo en la cerebral media, y le construimos una grafiquita de autorregulación. Y nos dimos cuenta de que ese paciente toleraba una presión de perfusión cerebral sin cambios en el flujo, con medias como entre 80 y 120, dejamos que estuviera hipertenso y estábamos tranquilos. Me pareció un uso bonito, pero gira muy fino, pues que no es algo que uno haga de rutina. Esto es Sí, la y la presión de la carótida no. ¿Cuál es la presión de la carótida? O sea, medir el flujo y apretarle la carótida común. En la cerebral media, apretar la carótida común del mismo lado. Eso le baja la pulsatividad, pero le baja mucho la velocidad de lo que uno está midiendo. La presión se mantiene 3 o 4 o 5 pulsaciones. Y uno la suelta y mira a ver qué pasa con la presión. Y lo que quiero lograr es ahí que la vasoreactividad. Es una vasoreactividad, autorregulación, digamos, muy grosera, pero autorregulación. Porque en las personas que son normales, la velocidad debe aumentar en los primeros 3 o 4 pulsaciones. Cuando uno la suelta, la velocidad es más alta que las pulsaciones más antes de la presión. Eso significa que en los momentos en que tú isquémico ese territorio empezó a vasodilatarse, entonces cuando llega sangre otra vez, llega más rápido a la sangre, y en los pocos 3 o 4 pulsaciones ya está llegando sangre otra vez y vuelve a Vale, eso lo había leído antes, pero si no, no lo traje aquí. Esa es la manera, digamos, sencilla de hacer la autorregulación. Lo hemos hecho aquí a veces. Lo hicimos, creo que la doctora Ángela, que ya la apretaba ahí y tomamos fue en el mismo paciente. Yo ahorita le decía a los pacientes que estuvimos ahí que estaba muy hipertenso y le estábamos haciendo el Doppler, y la jefa le empezó el nitrocruciate. Entonces tenía como 130 de media, y a medida que iba el nitrocruciate bajando, tomamos los datos del flujo y de la presión media y pudimos hacer como la gráfica de autorregulación de la presión media con el flujo que él tenía. Y nos damos cuenta que se regulaba muy bien su luz cerebral a unas presiones medias muy altas. Y el paciente por los primeros días lo dejamos estar muy fuerte y uno que va tranquilo de que no
no le iba a producir pues, como un daño, y ella pues, le hizo una maniobra, pero no pudimos, porque es difícil, porque cuando ella le hacía presión, pues, porque el que está haciendo el Doppler, pues solamente si mueve como la mano, debe tomar con el control. Y el otro le apretaba el cuello, entonces le movía el Doppler y la grasa intentó, pero pues no fuimos capaces. Y estos pues ya son más como usos emergentes, bueno, que puede usar dentro de monitoría intraoperatoria, pero son más usos como experimentales. Este me parece bastante llamativo, hay una publicación inclusive en relación a él, con metaanálisis y todo, diferentes estudios que han mostrado como pacientes con demencia, con Alzheimer, tienen alteración del IP, del flujo sanguíneo, de la cerebral media, y eso se correlaciona con un empeoramiento más rápido de la enfermedad y demás. Pues, digamos, lo traigo más como por anécdota, viendo todos los posibles usos, y cuando uno lee, cada vez salen como más usos que se le dan a la medición del Doppler transcraneano. Claramente, pues, mucho de ello fuera de la unidad de cuidado intensivo. También, pero es como todos terminan causando cambios en la usabilidad de la posibilidad de hecho, estos hacían como una comparación entre los que tenían Alzheimer, que pues, la fisiopatología es depósito de beta-amiloide en las paredes y en el interior cerebral, y pacientes con demencia vascular. Y pues medían que el IP era mayor en los que tenían Alzheimer que en los que tenían demencia vascular, y que la velocidad era más alta en los que tenían demencia vascular que en los que tenían Alzheimer. Pero bueno, es más como anécdota. Realmente un estudio muy, digamos, muy útil, costo efectivo, práctico, fácil de hacer pues, cuando se tiene el equipo y cierto gran entrenamiento. El hecho de no usar radiación ionizante pues, es una gran ventaja para el cálculo de flujo cerebral y nos ahorramos pues, el traslado del paciente, el contraste, etc. Pero digamos, una de sus desventajas pues, que depende del que lo esté haciendo, el nivel de entrenamiento que tenga. Y hay algunos pacientes hasta 15, otras es como había dicho hace 15 hasta 20%, pero simplemente no van a tener ventana y no les va a poder ver la circulación por las características propias anatómicas del hueso, que usualmente son los pacientes más adultos, más mayores, y sobre todo son mujeres. Las conclusiones básicamente van enfocadas a todos los usos que en la sesión de hoy estuvimos viendo que tiene, que no son solamente los 2, 3 que uno siempre conoce, sino que es una tecnología que cada vez tiene más usos. Vamos a seguir escuchando de estudios que hacen mediciones y que intentan buscar correlación clínica y dar pautas de manejo de acuerdo a las mediciones que se hagan. Y esto pues claramente empezó, la primera publicación la había hecho en 15 días del 82, que describieron cómo medirlo y la técnica. Ahorita vimos el índice de Lindbergh, se escribió en el 89 con la publicación de los 36 pacientes. Y de ahí para acá, sobre todo en 2000, hace como que hay como un boom de investigación por eso. Uno pone Doppler transcraneano en PubMed y le salen ahí 400 y pico de artículos y muchos enfocados en diferentes cosas que uno ni siquiera se imaginaría. Pues. Una aplicación emergente también, pero pues, es una rareza, es la medición del Doppler transcraneal de la arteria oftálmica en dos partes. En la parte intraorbitaria, o sea, a 50 milímetros de profundidad, y en la parte retroorbitaria, o sea, intercraneal, a 60 milímetros, 60 milímetros de profundidad. Como para hacer un índice. Para hacer un índice de la diferencia entre intra y extracraneal. Como un índice del Lindbergh oftálmico, por decirlo. Con eso calculan la presión intracraneal Eso lo desarrolló el grupo de la Agencia Espacial Europea en Alemania para medir la presión intracraneal de los astronautas y en el espacio, para no perforar el cráneo. Y muestran unos datos parecidos a los otros, de una buena correlación, pero el valor predictivo no es tan bueno, pues no predecible tanto de 15 por ese método, no quiere decir que tenga 15 Entonces es útil en esos pacientes porque hacerle un seguimiento diario al astronauta, a los que están en estaciones espaciales, parece que da buenos resultados, pero esos resultados yo no los he visto. He visto el artículo del desarrollo del método, no el uso clínico de la astronauta. ¿Cuál es el efecto de la ingravidez? Y lo hicieron porque los pacientes, los astronautas apenas regresan a la Tierra, tienen frecuentemente mareos, cefanía y sincopación. Se hicieron resonancias magnéticas y encontraron que tienen elementos
¿Por qué? Por ingravidez de pronto hay redistribución de los líquidos que no hay falta de la gravedad. Y porque los astronautas desarrollan un cierto grado de hipercapnia porque para ahorrar plata en la estación baja la vida. el recambio de aire no retiene todo el CO2. Entonces ellos inhalan una mezcla con mucho más CO2 que la Tierra. Igual es mucho más del 1%, pero nosotros inhalamos 0,15%. Entonces tienen algo de hipercambio. Entonces, no se sabe muy bien cuál sea la causa, pero todo esto lo sé porque Nacho Suárez está involucrado en ese proceso. ¿Quién? José Ignacio Suárez. El colombiano que trabajaba en Houston en la producción de emisiones de Bueno, justo le queda la masa. el conflicto de intereses, como dice el profesor. Conflicto de inmigrante. Conflicto de la vida. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quieres hacer un doble con el SUNOS? Tenemos una 4 que llegó ahorita de la antibiografía. Lo malo es que es una mujer, tiene 80 y pico de años. Va a ser difícil andar, pero vamos a ver. De entrada, por ejemplo, son mis dos queridos. El grande y el chico. Las fotos de diciembre ya están sutilmente más grandes. Ya el de 3 años parece como